Saludos y bendiciones para todos mis hermanos. Bienvenidos a su canal, Alex Apologeta Católico. Ya estamos aquí transmitiendo pues esta breve enseñanza sobre el tema del bautismo. Y estaré explicando en breve lo que es el bautismo de deseo y el bautismo de sangre, que son las formas también que tiene la doctrina de la Iglesia Católica. Te invito por favor a que te suscribas, actives la campanita de las notificaciones y así no te pierdas ninguno de mis videos. Soy Alex Apologeta y no te muevas de tu lugar porque ya comenzamos. Y bueno, hermanos, vamos a estar explicando, como les dije, este tema del bautismo. Primero quiero comenzar hablando de la importancia que tiene este maravilloso sacramento de iniciación a la vida cristiana. Ustedes saben que es primordial para que posteriormente también recibamos los demás sacramentos. El bautismo es un sacramento que nos sirve para iniciar en la vida con Cristo, para sumergirnos en su muerte y por supuesto también resucitemos con Él. Y es un mandato de derecho divino, es decir, es un dogma, es una necesidad y es algo sumamente importante. Con esto quiero decir que si tú eres una persona que, padre de familia, y vas a ver este video y tal vez aún no has bautizado a algún niño, pues te invito para que pues comiences a investigar en tu parroquia para que pronto puedas realizar este sacramento para tus hijos, para tu familia. Es sumamente importante porque el bautismo no es como dicen los protestantes, dicen solamente es para el perdón de pecados. Digo, sí sirve para eso también, pero no solamente para eso. Si nosotros miramos la carta a los Gálatas, aquí tengo mi Biblia, en el capítulo 3, en el versículo, vamos a leerlo desde el 26, nos viene a dar la explicación y los fundamentos para qué sirve el bautismo. Y esto quiero comenzar así para que la gente que va a ver el video sepa para qué es. Y ahorita explicamos las formas de bautismo que hay en la Iglesia Católica. Nos dice lo siguiente, Gálatas 3:26. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios, gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Esto significa, hermanos, que el bautismo sirve o tiene otras funciones, otras cualidades. En este caso, el apóstol San Pablo nos marca 3 o 4 y voy a irlas mencionando a partir del versículo 26. Dice, ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos. Es decir, el bautismo nos sirve como un inicio, una introducción, una puerta para ser hijos adoptivos de Dios. Número 2, dice, todos se han revestido de Cristo. Eso quiere decir que nosotros adquirimos el sello de cristianos. Nosotros comenzamos a vivir una vida llena de Espíritu Santo y esto luego también se tiene que ver reflejado, obviamente, con la confirmación. Seguimos. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre, o sea, morimos a la ley antigua, al antiguo pacto, que estaban esclavizados, las tablas de piedra, un ministerio que solamente era una preparación, pero ahora entramos, dice, a la vida con Cristo. Ya esas diferencias, preceptos y todo eso que estaba en el Antiguo Testamento, dice, queda pues ya atrás. Ahora somos de Cristo. Dice, y ustedes son de Cristo, también son descendientes de Abraham y herederos de la promesa. Eso significa que nosotros pues tenemos también ya las puertas abiertas a la promesa y por supuesto alcanzar la salvación y la vida eterna. El bautismo es tan importante porque es un baño de regeneración en el cual quedamos pues totalmente purificados. Y a partir de ahí tenemos que vivir pues una vida de acuerdo al Evangelio, porque si no, pues también pondríamos, ¿verdad?, en juego
pues esto de lo que sería la salvación. Hay que también perseverar para poder llegar al final. Dice la palabra de Dios, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Y esa es la importancia, hermanos, del bautismo. Solamente quería hacer este paréntesis de introducción para que ustedes o las personas que van a ver y tal vez van iniciando en esto de la apologética, de los temas bíblicos, sepan de qué estamos hablando y para qué sirve el bautismo. Ahora sí, vamos a ver las formas de bautismo que existen en la Iglesia Católica, pero quiero mencionar que son alternas, ¿sale? El principal, ya saben que es el bautismo formal que tenemos en la iglesia, pero estas son pues ciertas excepciones, digamos, alternativas cuando hay casos de emergencia. Vamos para allá. Ahora sí, comenzaré a explicar la primera forma y esto es también como una introducción porque hay gente que tiene dudas. Se preguntan cuál es el bautismo llamado de emergencia. El bautismo de emergencia es importante porque hay momentos donde una persona puede estar en peligro de muerte, es decir, que esté moribundo, que tenga una enfermedad terminal. Ustedes saben que ese tipo de casos son delicados porque pues no avisa, pasa de repente, pero eso sí, la familia o los conocidos tienen que estar ya más o menos contemplando esta situación por si llegara a ocurrir el deceso. ¿Ok? Entonces ahí vamos a explicar lo que es el bautismo de emergencia. Se le puede realizar, por ejemplo, a un niño en peligro de muerte, a un bebé, sí se le puede realizar. En el caso de los adultos, tiene que ser bajo su consentimiento, porque ya hablamos de una persona que tiene conciencia, que tiene libertad, y en estos casos la iglesia manda a que se le pregunte, ¿verdad? A que tenga una aceptación por parte del que va a ser bautizado, aún en peligro de muerte. Ahora, vamos a suponer que la persona no puede expresar nada, no puede hablar, tiene un impedimento por la enfermedad, por alguna otra circunstancia y no puede expresarse. Entonces es aquí donde puede ser que los familiares que lo conocían cuando todavía estaba bien, cuando todavía se podía expresar, estaba sano, tienen más o menos un historial de cómo era. En ese sentido, si la persona pues era alguien que aceptaba las verdades de la iglesia, que era una persona que deseaba, ¿verdad?, ser bautizado alguna vez, se le puede aplicar el bautismo. Y vamos a hablar un poquito de los adultos. Si nos vamos al Código de Derecho, el Código de Derecho Canónico, nos viene a decir en el numeral 865, me gustaría que ustedes lo buscaran en su casa. Nos dice así el código, ¿sale? Que es la Constitución, para que no sepan qué es el Código de Derecho, es la Constitución, podríamos decir, penal a nivel religioso. Así como existe una Constitución política a nivel sociedad, así también existe una Constitución religiosa y es de la Iglesia Católica. En este libro, porque es un pequeño, se pueden analizar y se pueden ver todo lo que es referente a los laicos, a los derechos y a las obligaciones, y también en cuanto a algunas cosas litúrgicas y por supuesto también que involucran a los sacerdotes. O sea, aquí podemos ver las obligaciones y los derechos. Bien, en el 865 nos dice lo siguiente referente al bautismo de emergencia. Para que pueda bautizarse a un adulto, se requiere que haya manifestado su deseo de recibir este sacramento. Ven lo que les digo, tiene que haber una conciencia y una libre decisión. Dice, esté suficientemente instruido sobre las verdades de la fe y las obligaciones cristianas y haya sido probado en la vida cristiana mediante el catecumenado y se le ha de exhortar además a que tenga dolor de sus pecados. Quiere decir que tiene que ser un adulto que esté consciente, que por lo menos tenga esa visión, ¿verdad? Ese anhelo, ese deseo de haber recibido ese bautismo, y si no puede hablar por las condiciones en las que se encuentra, por lo menos puede un familiar dar testimonio de cómo era, ¿verdad? En ese sentido se le puede aplicar, y también siempre esto con un acto de contrición.
es decir, con un profundo examen de conciencia en el cual la persona se sienta verdaderamente arrepentida. Y eso aplica para todos los casos. Aún tú estés bueno y sano y vayas y te confieses, por ejemplo, pues tienes que sentir esa pena de dolor, ¿sale? Seguimos. Adelante, dice, ¿puede ser bautizado un adulto que se encuentre en peligro de muerte? Sí, teniendo algún conocimiento, fíjense, algún conocimiento, algún rasgo, algún matiz de que no era mala persona, de que no rechazaba las verdades. Dice, algún conocimiento sobre las verdades principales de la fe. Manifiesta de cualquier modo su intención de recibir el bautismo y promete que observará los mandamientos de la religión cristiana. Y después se van a encontrar con otros numerales siguientes del código donde nos siguen hablando de este caso de emergencia, ¿verdad? En peligro de muerte. Ahora, también supongamos que la persona parecía como que ya iba a morir y hubo un milagro y no se murió y entonces le aplicaron este bautismo o esta forma de bautismo de emergencia en peligro de muerte. En ese caso tendría que ser informado al párroco de la comunidad para que él examinara la situación porque no se murió, pensaban que sí, pero a final de cuentas no. Entonces ahí se le tendría que avisar, repito, para que se haga un examen, digamos, de cómo se le aplicó el bautismo. Claro, esto siempre con la fórmula trinitaria también, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y como debe de ser. Y ya después el párroco se encargaría de terminar el rito del bautismo, en el dado caso de que no se hubiera muerto la persona, ¿verdad? Entonces, eso en la Iglesia Católica se le llama el bautismo de emergencia y solamente de emergencia en casos de peligro de muerte, ¿sale? Bueno, si hay alguna duda, déjame en los comentarios para que te conteste al respecto de este bautismo o esta forma de bautismo. Es mejor llamarle esta forma, porque luego hay veces que los hermanos separados piensan que son bautismos distintos. Y dicen, son distintos, esos son antibíblicos. No, o sea, simplemente es forma. Sabemos que el bautismo es uno, sabemos que el primordial en la iniciación de la vida cristiana es el formal, el que tenemos en la iglesia, con el ritual y todo. Pero son casos de emergencia, son casos de excepciones donde se puede también realizar. Vámonos con la siguiente forma de bautismo. Y bueno, vámonos con el siguiente. En este caso le tocaría a la forma de bautismo de deseo. El bautismo de deseo, como su nombre lo aclara, es un anhelo y es un deseo por haber recibido el sacramento del bautismo. ¿A qué personas aplicaría esta forma de bautismo? Pues bueno, aplicaría a todos los catecúmenos, que son las personas que ya se están preparando para recibir este sacramento. Es decir, que ya están yendo a las pláticas a la parroquia, que ya se están formando, que ya se están preparando, pero que por alguna razón pierden la vida, mueren. Por ejemplo, iba, no sé, camino a la parroquia, iba en la calle y de repente le sucedió algo, un accidente, y murió la persona. Pero en su corazón ya estaba el deseo, el anhelo de recibir el sacramento y por lo tanto se estaba preparando para recibirlo. Eso es lo que llamamos bautismo de deseo. Y si miramos el catecismo de la iglesia, ahora vamos al catecismo. ¿Qué es el catecismo? Hay gente que se pregunta qué es el catecismo. Miren, el catecismo es este libro. Se los voy a mostrar. Es este libro. Ahí está. Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué es importante el catecismo? Para todo católico. ¿Por qué? Porque es el resumen de toda la doctrina universal de la Iglesia. Es decir, es un complemento a las Sagradas Escrituras. No es que sea distinto, no es que, como dicen los hermanos separados, no es que es otra cosa contraria, claro que no. El catecismo es el resumen y ahí es el compendio de todas las verdades de la Iglesia Católica. Por lo tanto, todos los cristianos católicos deben tener en casa su catecismo, porque hay cosas o términos que vienen definidos aquí, y es lo que vamos a hacer ahorita, para ver qué enseña la Iglesia. Si tú quieres saber qué enseña, tienes que tener el catecismo, tienes que tener el Código de Derecho, tienes que tener las Sagradas Escrituras, por supuesto, la historia y algunos otros libros también que pueden complementar lo que sería el estudio bíblico. Por eso es importante tenerlo, hermanos, ahí en casa, Catecismo de la Iglesia. Nos vamos a ir al 1259, donde nos habla de la necesidad del bautismo.
Y vean lo que nos dice el catecismo. Nos dice lo siguiente: a los catecúmenos, ¿quiénes son los catecúmenos? Los que ya están estudiando, recibiendo las pláticas, la formación para recibir el bautismo en la parroquia. A los catecúmenos que mueren antes de su bautismo, por alguna situación, el deseo explícito de recibir el bautismo, porque nadie los obligó, ellos iban porque ellos deseaban ese sacramento, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, eso significa que volvemos a lo mismo. Tiene que haber un acto de contrición. Ellos estaban conocedores de esto porque eran catecúmenos, eran grandes y tenían este pensamiento. Les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Cristo murió por todos y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que de un modo conocido solo por Dios se asocien a este misterio pascual. Termina aquí: todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo como si hubiesen conocido su necesidad. Esto me recuerda, hermanos, por ejemplo, ahí al pie de la cruz, ¿se acuerdan cuando estaba el soldado Longinos? Y Longinos obviamente no estaba él evangelizado, pero había algo en él que como que después, según narran algunas tradiciones, tenía una enfermedad en su vista, en sus ojos. Cuando él le cae esa agua y esa sangre del costado de Cristo, pues él se cuenta que después de eso se convierte al cristianismo. Y bueno, esa simbología, esa enseñanza teológica que aparece ahí en la cruz cuando a nuestro Señor le abren el costado y sale o brota agua y sangre, es el bautismo de deseo para todos aquellos, ¿verdad?, que querían, pero por alguna razón no pueden recibir el sacramento, ya sea porque pierden la vida. También es, como dice el catecismo, para todos aquellos que ignoran el Evangelio, nadie les ha predicado, y ahí no es su culpa, ahí es simplemente que nadie les ha predicado y por eso ellos no han podido acercarse a la iglesia, no han podido conocer la verdad del Evangelio en su totalidad. Tienen indicios, tienen una esperanza, tienen tal vez su forma de ser, son buenas personas, ¿verdad? Pero no es porque no quieran, sino porque nadie les ha predicado, y en ese sentido, pues sí tienen una cierta justificación, a diferencia de protestantes que ya saben la verdad, pastores que saben que la Iglesia católica es la de Cristo y se niegan pues a regresar. Ahí sí ya es muy distinto. En ese sentido, la Iglesia aplica la frase que fuera de ella no hay salvación. ¿En qué sentido? Para los que ya saben del asunto y se niegan, viven como enemigos, ahí sí aplicaría, porque estarían poniendo la salvación en cuerda floja. Bueno, esta es la segunda forma de bautismo, llamada el bautismo de deseo. Si bien es cierto, hay que decir una cosa aquí, porque puede causar confusión. Hay algunos hermanos que me preguntaban algo. Dice, ¿por qué será que algunos sacerdotes nos dicen una cosa, luego otros otra? Porque fíjate que en mi parroquia, el párroco, no sé quién le dijo, predicador, algo así, dice que un niño, me refiero a un niño no nacido, dice, ya estaba bautizado con el hecho de que sus padres anhelaran el bautismo de deseo y ya con eso quedaría bautizado. No, aquí el catecismo nos está diciendo que los catecúmenos, las personas adultas que ya tienen pues ese conocimiento porque se estaban formando para recibirlo, porque estaban recibiendo las pláticas, ellos estaban yendo. En el caso de estos niños, pues no aplicaría este bautismo de deseo, porque el catecismo es claro también, a estos niños se les da la misericordia de Dios. Estos niños únicamente se les puede encomendar a la misericordia de Dios, que solamente por caminos que Él conoce puede, pues obviamente, salvar a estos niños no nacidos, ¿sale? Entonces ahí aclaro esto para que no haya confusión. Esto aplica para los catecúmenos. Vámonos ahora sí con la tercera forma, que sería el bautismo de sangre. Vamos para allá. Bueno, ya estamos aquí
En este caso, la tercera forma, que es el bautismo de sangre, viene a ser relacionado con todos aquellos hombres y mujeres que han muerto a través del martirio. Esto me recuerda bastante a las persecuciones, por ejemplo, de los primeros años. Hablamos del año 100, 200, 300, antes de la llegada de Constantino el Grande, donde emperadores como Nerón, César Nerón, como Diocleciano, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Valerio, entre algunos otros, persiguieron ferozmente a la iglesia, y todos ellos, que son llamados los mártires rojos, pues han recibido este premio y esta corona por haber muerto en favor del Evangelio, han dado su vida por nuestro Señor. Entonces, en ese sentido, es casi seguro que ellos se van derecho a la visión beatífica por haber muerto de esa manera. Y esto lo basamos también en el Evangelio es el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículo 39, que nos dice lo siguiente. Vamos a buscar aquí rápido. Aparecerá en pantalla para que ustedes lo puedan también analizar. Es muy cortito el texto, pero muy importante. Miren, dice, versículo 39, el que vive su vida para sí, la perderá, y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. Ahí está una garantía, ahí está una esperanza para todos aquellos santos que han muerto, mártires, personas también que han muerto por causa del Evangelio, y que es prácticamente seguro que encuentren la salvación y la justificación. Me parece también que el Catecismo 1258 nos viene a dar algo al respecto de esto. El numeral 58, uno antes del que leímos hace rato, del 59, nos dice: desde siempre la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo, a través de la sangre. Este bautismo de sangre, como el de deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo sin llegar a ser sacramento. Es decir, sí justifica, sí produce estos efectos, pero sin llegar a ser sacramento. Y por eso estamos haciendo énfasis en que son en casos excepcionales donde suceden estas cosas y que hay algo que hacer todavía de emergencia. En este caso sería el bautismo de sangre, hermanos. Esa sería la tercera forma de bautismo que existe también dentro de la Iglesia Católica. Y bueno, importantes santos, mártires rojos a través de la historia, hermanos. Solamente les voy a mencionar algunos ejemplos de este bautismo de sangre y algunos testimonios. Por ejemplo, la Iglesia venera como mártir a Santa Emereciana, que antes de ser bautizada fue martirizada sobre el sepulcro de su amiga llamada Santa Inés, al que había ido a rezar o orar. Número 2, tenemos el caso de Valentiniano II, que fue asesinado mientras se dirigía a Milán para recibir el bautismo. Pues dijo San Anselmo, su deseo lo ha purificado. Ahí está esta justificación. Entonces, conforme al testimonio de la tradición y la liturgia, por ejemplo, la festividad de los santos inocentes, que también es bastante conocida dentro de la Iglesia, también los niños que no han llegado al uso de razón pueden recibir el bautismo de sangre, esta forma de sangre, también esos niños, también aplicaría para ellos. Pues muy interesante, ¿verdad? Esto del bautismo de sangre, y es así como llegamos a esta tercera parte, la tercera fase de las formas de bautismo. Si tienes alguna duda, por favor déjame en los comentarios. Y pues bueno, siempre con respeto, con cautela, los hermanos separados que van a ver este video, sobre todo por ellos lo digo, porque luego comienzan a decir algunas cosas que no van al caso, hermanos. Entonces ahí quedaría la explicación de estas formas de bautismo.
Vamos para allá. Y bueno, es así como llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, te invito a que me regales un like, actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Estará apareciendo aquí en la parte de abajo mi botón para que vayas a seguirme. Mi nombre es Alex Apologeta Católico. Aquí te voy a dejar otros 2 videos más para que vayas a verlos y de esta manera apoyes este canal católico de apologética y enseñanza. Ha sido un gusto. Cualquier duda déjame en los comentarios y yo estaré respondiendo en la mayor brevedad. Soy Alex Apologeta. Que Dios y la Virgen María los bendiga hoy, mañana y por siempre. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao.